Paz a todos los que me escuchan. Demos gracias al Todopoderoso por medio de su precioso Hijo Yeshua, Jesús el Mesías, que podemos tener un día más de vida y que podemos tener la oportunidad de seguir buscando su rostro en estos momentos difíciles, en este desierto que estamos atravesando. Y para ello podemos llenarnos de su bendita palabra, podemos llenarnos de ánimo con las enseñanzas de nuestro Maestro y con lo que Él vivió y con lo que Él padeció y lo que vino a enseñarnos a través de su camino aquí en la tierra. Por eso quiero que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo número 4, en el versículo número 1, que dice así, hermanos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué podemos mirar aquí, hermanos? Que el Padre permitió que el Maestro fuera probado por Satanás, por el maligno. Satanás es también utilizado por el Todopoderoso para probarnos, y es el adversario, como lo dice y como es el significado de la palabra Satán, es adversario. Él es el adversario de nuestras almas, el adversario de nuestra fe, pero el Señor lo ocupa precisamente para que podamos ser probados. Y si el Maestro, si su precioso Hijo fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y yo sé que es un momento difícil y es una circunstancia difícil en la que nos encontramos, en la que se encuentra todo el mundo, que hace que podamos de cierta manera estar ansiosos, no sabiendo qué va a pasar, eh, que pueda incluso haber temor, miedo. Pero lo que el Padre quiere que nosotros tengamos es paz y tranquilidad, porque el Señor nos está probando con un propósito, está probando a este mundo con un propósito. Ese propósito es que aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero podamos seguir siendo perfeccionados, podamos seguir siendo pulidos hasta que algún día alcancemos la estatura del varón perfecto que es el Mesías. Por eso el Espíritu llevó al Maestro al desierto. Lo llevó para ser fortalecido, lo llevó para que pudiera aún seguir creciendo en fe, seguir creciendo en el poder de su Padre. Y es por ello que nosotros como creyentes también somos llevados al desierto. Hoy nos encontramos en un desierto de incertidumbre, pero lo que el Padre busca es que podamos refugiarnos a través de su bendita palabra, así como el Maestro se refugió en la palabra de su Padre. Porque podemos mirar en el segundo versículo que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Maestro tenía las mismas necesidades que tú y que yo. Y esas emociones con las cuales fuimos creados, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no nos creaste como los ángeles, Señor? ¿Por qué tenemos que tener estas necesidades? Esa necesidad de sentirnos amados, esa necesidad física, esa necesidad de poder estarnos alimentando físicamente, todas las que se te vengan a la mente, hermano. El Señor Jesús fue sujeto como tú y como yo, como hombres, a poder experimentar y sentir todo lo que el día de hoy nosotros podemos estar pasando o sintiendo. Pero el Señor Jesús se antepuso a esa necesidad y lo hizo a través de su bendita palabra. Porque Satanás le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuántas veces no viene el maligno a nuestras vidas y quiere probarnos, quiere tentarnos y nos dice, pues tú eres hijo de Dios? ¿Por qué a través de tu oración, por qué a través de tu ayuno, ese corazón de piedra no es transformado en un corazón de carne? ¿Por qué cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, aún la situación puede ser más adversa y puede ser más complicada? ¿Por qué a través de ese clamor que hemos tenido al Todopoderoso, aún las circunstancias son más difíciles? Y es importante que podamos entender que los planes del Señor son más altos que los nuestros, pero que el Señor, el Maestro, puso la palabra del Todopoderoso para responderle. Y respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos lleva a que podamos reflexionar en estas palabras? Que podamos depender completamente de la palabra del Todopoderoso. El Maestro nos enseñó a través de esta dificultad que Él atravesó, de esta prueba, a que podamos depender y ser llenos de su bendita palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de alimentarnos de su bendita palabra. Debemos de ser llenos de su bendita palabra. Debemos de ser llenos de su Espíritu para que podamos comprender todas las palabras que están escritas en este bendito libro. En este bendito libro de la Torá, de la ley, de las buenas nuevas, de los profetas, que nuestro Señor Jesús vino a cumplir. Y de que no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido. Aún hay profecías que faltan por cumplirse, pero debemos de estar llenos de esa palabra, para que podamos afrontar a las dificultades, a las adversidades que en el día a día nos vamos a seguir encontrando, hermanos. Y eso solamente lo vamos a poder hacer a través de la gracia que el Espíritu nos da, para que podamos vencer a través de su bendita palabra, que es nuestra espada, para poder combatir al maligno y a las pruebas y a las dificultades que el Todopoderoso permite que nosotros podamos estar viviendo o atravesando. Podemos ver cómo el Maestro más adelante, cuando es tentado de diferente manera, sigue respondiendo a través de su bendita palabra. De su bendita Torá respondió, y si tú lo puedes mirar, ahí están citadas todas las palabras de lo que se mal llama el Antiguo Testamento. El Señor respondió a través de su bendita ley, a través de su bendita palabra, porque Él mismo era la palabra hecha carne. Y es importante que podamos ser llenos de ese conocimiento que el Maestro nos vino a enseñar. Es por ello que debemos de recurrir siempre a las enseñanzas de nuestro Señor, que lo podamos poner por sobre todas las cosas. Por eso Jesús, nuestro Maestro, dijo, a nadie llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. Ese es nuestro Maestro. A Él debemos de someternos, hermanos. Debemos de buscar la llenura y la plenitud de aquel que es digno. Él es quien dio su vida por nosotros, hermanos. Debemos de poner por sobre todas las cosas, debemos de poner por sobre todas las doctrinas, por sobre todas las religiones, las palabras de nuestro Maestro. Debemos de meditar día y noche en los dichos
del Mesías, en sus enseñanzas, porque Él es el cumplimiento de toda la ley, de toda la Torá, de toda la instrucción. Él vino a instituir ese pacto de sangre para que fuéramos redimidos y para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna por su gracia y por su misericordia, pero debemos de ser llenos de su bendita palabra, debemos de ser llenos de su espíritu, para que podamos discernir y que ese espíritu nos siga guiando a toda verdad, aún en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Él nos enseña a través de esta porción que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el día de hoy el mundo quiere alimentarte con ese pan de mentira, con ese pan de miedo, con ese pan de temor. Pero ¿qué debemos de responder? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desechemos el pan de mentira que Satanás nos está ofreciendo. Desechemos ese pan de miedo y tomemos el pan que es Jesús, ese pan de vida. ¿A quién debemos de recurrir? A aquel que tiene palabras de vida eterna, como decía su enviado el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, maestro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vayamos a las palabras y a las enseñanzas del Maestro, hermanos. Sigamos el ejemplo que el Maestro vino a darnos. Podemos ver en el versículo 5 cómo entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí podemos mirar cómo el mismo Satanás ocupó la palabra del Todopoderoso para tentar a su Hijo. Hermanos, ¿qué podemos esperar el día de hoy? Hombres el día de hoy ocupan la palabra para engañar a las personas, para alejarlas realmente del propósito que el Mesías tiene para nuestras vidas. Qué importante es escudriñar y buscar a cada día las palabras del Maestro, porque el mismo Satanás ocupó su palabra para tentarlo. Hermanos, debemos de estar alertas a cada día, porque el día de hoy muchos prefieren escuchar doctrinas de hombres, interpretaciones de hombres, antes que escuchar y apelar a las palabras del Mesías. Están dejando a su primer amor. Tengamos cuidado, hermanos, de dejar y abandonar a nuestro primer amor. Nuestro primer amor es Jesús, es Yeshua, es el Mesías. Él derramó su vida, Él nos amó primero y por eso nosotros podemos amarle. Pero el día de hoy se han levantado doctrinas, se han levantado movimientos que quieren engañarte, que quieren alejarte de la voluntad y de la palabra del Todopoderoso. Asimismo, Satanás quiso alejar al Hijo de Dios de la presencia del Todopoderoso a través de la palabra, porque tergiversó la palabra, porque malinterpretó la palabra del Señor. Así el día de hoy se han levantado muchos hombres, quieren tergiversar la palabra, tuercen las escrituras para su propia perdición. Sometamos nuestra voluntad, nuestra vida y nuestra obediencia a las palabras de nuestro Maestro. Nadie está por encima de las palabras del Hijo de Dios. Por eso el Padre Todopoderoso dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Pidamos al Espíritu que nos guíe a toda verdad
y toda esa verdad es Yeshua. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Comprendamos eso con todo nuestro corazón, reflexionemos diariamente en sus enseñanzas para que no seamos engañados. Porque dice la palabra que aún en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, muchos serían engañados y que se buscaría la manera que aún a los escogidos se engañara. Tengamos mucho cuidado de no olvidarnos de nuestro primer amor, del Mesías. No nos olvidemos de sus benditas palabras y sometamos nuestra vida a sus palabras. Si tienes dudas de las enseñanzas del Maestro, pídele al Señor que te ayude, que te hable, que Él sea el que te responda. Por eso está permitiendo estos momentos, que podamos tener más tiempo de estar en comunión con Él, para que Él nos guíe a toda verdad. Satanás tentó a Dios, tentó a su precioso Hijo, probó a su precioso Hijo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás, el adversario, siempre va a querer desviarnos de una manera muy sutil de los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque ¿qué hubiera pasado si el maestro se hubiera lanzado? Obviamente el Padre hubiera mandado a sus ángeles, por supuesto que lo hubiera hecho. Pero ¿qué hubiera sucedido? Que todos los hermanos judíos que se encontraban ahí y todos los que buscaban una señal hubieran visto y hubieran creído en el Mesías, en nuestro Mesías Jesús, nuestro Salvador. Y al haber creído y al haber visto ese prodigio, esa señal, lo hubieran proclamado rey. Por eso el maestro siempre les decía a las personas que les realizaba un milagro, que los sanaba, que se quedaran callados, que no dijeran nada, para que el pueblo no se diera cuenta y lo proclamaran rey. Escudriñemos las escrituras y miremos todo lo que el maestro hacía para poder cumplir el propósito con el cual había sido enviado. El maestro sabía que había venido a derramar su sangre por ti y por mí. Tú ya estabas y yo ya estaba en sus pensamientos. ¿Y qué es lo que quiso hacer Satanás? Quiso desviar su atención y quiso desviar a Jesús del propósito con el cual había sido enviado. Si él hubiera sido proclamado rey, no hubiera muerto. No, no lo hubieran acusado de todas las cosas que lo acusaron. ¿Te das cuenta cómo el maligno es muy sutil? Y si lo hizo con él, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros, hermanos? Inclusive a través de la palabra, cuando se tergiversa su palabra, él va a buscar engañarnos. Él va a buscar desviarnos, inclusive a través de la palabra, de los propósitos que el Señor tiene designados para nuestras vidas. Qué cuidadosos debemos de ser y qué importante es escuchar su bendita voz. Llenarnos de su palabra, llenarnos de su espíritu para que podamos discernir y probemos a todo espíritu si es de Dios o es del maligno. Porque recordemos que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Cuidemos mucho nuestra comunión con nuestro primer amor, hermanos. Podemos ver en el versículo 8 otra manera en que Satanás tentó a nuestro Señor.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Podemos mirar otra manera astuta de obrar de Satanás. Él es un ser con mucha inteligencia, mucha sabiduría, infinitamente más que tú y que yo. Y al único que podemos recurrir para vencerlo es a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador y Mesías, quien fue quien lo derrotó, aún en semejanza de hombre. Por eso debemos de someter nuestra vida al Maestro. Por eso debemos de someter todo lo que nosotros pensamos y creemos, aún de las interpretaciones de su bendita palabra. A Jesús debemos de someter todo eso, para saber si es correcto o no es correcto. La única manera en que podemos vencer todas las artimañas del enemigo es sometiéndonos a nuestro Señor, apartándonos de toda iniquidad, santificándonos para que podamos ser más sensibles a su bendita palabra, a su bendita palabra que no pasa y que no cambia y que no fue abolida en ningún momento, porque nuestro Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia. Qué bendición que nuestro Dios no cambie y que no se vuelva atrás del bien que ha prometido hacernos, hermanos. El Señor antepuso la palabra del Todopoderoso para vencer. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En estos momentos de prueba, de dificultades, el maligno siempre te va a poner una puerta o una salida fácil. Estemos atentos, hermanos. Estemos atentos a todo ello. Y solamente el Espíritu de Dios puede darnos ese discernimiento. En estos momentos difíciles, en estos momentos de prueba, de dificultad, no sabemos qué vaya a pasar. Pero lo que sí podemos saber y estar seguros es que si descansamos en su palabra, toda ansiedad, todo miedo, todo temor se disipa. Porque Jesús es la luz que hace que toda tiniebla se disipe. Todo sale a la luz, hermanos. Confiemos en su bendita palabra, confiemos plenamente en el Maestro y en sus enseñanzas. No dejemos a nuestro primer amor. Miremos cómo el Señor venció estas pruebas a las que fue sometido por voluntad de su Padre. Aprendamos a caminar como Él caminó. Aprendamos a depender de nuestro Padre como Él dependió de su Padre. Confiemos y creamos en cada uno de sus dichos porque son verdad. Él es la propiciación de nuestros pecados, pero también Él nos enseñó a cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de caminar en este mundo, cómo debemos de estar alerta en todo tiempo, en todo momento. Seamos cuidadosos de no poner por encima una doctrina, una religión, de ponerla por encima de nuestro Maestro. Nuestro Maestro está sobre todas las cosas. Él es el que había de venir. Él es la palabra del Todopoderoso hecha carne. Vayamos a sus dichos, hermanos. No olvidemos que Él solamente tiene palabras de vida eterna. Y en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, debemos de apelar para que Él tenga misericordia de nosotros y que pueda seguirnos guiando a toda verdad. De Él viene nuestra salvación.
Confiemos en Él, hermanos. Tengamos ánimo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga y los guarde, hermanos y amigos.